Este estudio es el tercero en esta serie que tiene que ver con los nuevos cristianos. Perseverando en la oración es el título de la lección. Esta lección es para los nuevos cristianos. Para ustedes, hermanos, que estarán enseñando estas clases a las personas recientemente convertidas a Cristo Jesús, quiero enfocar por un momento Hechos capítulo 2, versículo 42, antes de entrar directamente en este estudio. Usted sabe muy bien que en Hechos capítulo 2 tenemos el principio de la Iglesia de Cristo Jesús. En Hechos capítulo 2 el apóstol Pedro predicó el Evangelio y unas 3,000 personas fueron obedientes. Creyeron en Jesucristo, se arrepintieron de sus pecados, fueron bautizados para perdón de los pecados y recibieron el don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 42, la Biblia nos presenta un resumen breve de la vida nueva de estos nuevos conversos a Cristo Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya hemos tratado algunos de estos puntos fundamentales en la vida de un cristiano nuevo. La enseñanza a esta persona de la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, enseñada en el Nuevo Testamento. La necesidad de mantener comunión con esta persona, que goce de la comunión de otros cristianos para ser fortalecido espiritualmente. Estudiamos una lección sobre el partimiento del pan, o sea, la cena del Señor. Y ahora queremos enfocar las oraciones, porque estos nuevos cristianos perseveraban en las oraciones. Por esto tenemos esta lección, perseverando en la oración. La oración es importantísima en la vida cristiana, como usted debe saber, pero especialmente para el nuevo cristiano es algo muy importante. Él debe saber que hay un poder disponible a él por medio de la oración, un poder para resistir las tentaciones, un poder para vencer obstáculos, un poder para recibir sabiduría, el poder de Dios que está disponible a cada cristiano por medio de la oración. Y debemos hacer que este cristiano entienda la importancia de la oración para su propio beneficio y para agradar a Dios. Al mismo tiempo debemos saber que hay muchos conceptos errados, muchas ideas equivocadas acerca de la oración, ideas que son dañinas para la fe y el ánimo del cristiano, especialmente la del cristiano nuevo. Así que es importante que nosotros enseñemos algunos principios fundamentales. Y de esto se trata en esta lección. Principios fundamentales en la oración. Tal vez usted quiera enseñar este estudio en 2 lecciones individuales, porque es bastante larga la lección, pero si el estudiante tiene paciencia, si tiene capacidad de captar bastante en una sola ocasión, y si usted tiene disponible el tiempo para enseñarle todo esto de una vez, está bien. Pero fácilmente se puede dividir en 2 lecciones, la primera con la introducción y el primer punto mayor, las actitudes necesarias para la oración, 1 Timoteo 2:1, y la segunda parte, la segunda lección fácilmente podría ser el segundo punto mayor, Señor, enséñanos a orar, que es un estudio de Mateo capítulo 6, versos 5 al 15, y otros textos relacionados con los puntos enseñados en Mateo 6 y la conclusión del estudio. Con esto en mente, procedemos como siempre a enseñar la lección como si la estuviera enseñando en este caso a un cristiano recientemente convertido a Cristo Jesús, perseverando en la oración. Dudo que sea posible enfatizar demasiado para usted como cristiano nuevo
la importancia de la oración. Si examinamos la vida aún de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que Él también dependió mucho de la fuerza espiritual y el consuelo que Él recibió por medio de la oración a su Padre Celestial. Por ejemplo, cuando Él empezaba a hacer diferentes milagros y a cumplir el ministerio que Dios le había dado. En Lucas capítulo 5 versículos 15 al 16, nosotros encontramos esta siguiente referencia a la práctica de Jesucristo de orar. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aunque había mucho que hacer y muchas personas con necesidades, Jesucristo tomó tiempo para la oración. Él se apartaba, era su costumbre, apartarse y orar al Padre Celestial. En Lucas capítulo 6, versículo 12, cuando estaba por elegir a los 12 apóstoles que estarían con él, el texto dice en Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Nuevamente, Jesucristo se apartó cuando estaba próxima a una decisión muy importante, una actividad importante, y él pasó la noche, toda la noche, orando a Dios. Así que no solamente era su costumbre orar, sino que a veces, cuando había algo muy importante, él se dedicaba a orar por largo tiempo. En Mateo capítulo 26, cuando llegó el momento de ser tentado con la muerte misma y de tener que afrontar el sufrimiento de la cruz, Jesucristo nuevamente buscó la fuerza espiritual y el ánimo que necesitaba por medio de la oración, reconociendo que aunque su espíritu estaba completamente dispuesto a obedecer a Dios, la carne en la cual moraba ese cuerpo humano era débil, y por tanto él pudo acudir a su costumbre, como solía hacer, de ir a un lugar apartado, al huerto llamado Getsemaní, y en compañía de ciertos discípulos se apartó para orar, y les exhortó en Mateo capítulo 26 versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y así fue que Cristo pudo afrontar la muerte misma, aún la muerte de la cruz, por medio del poder que recibió en la oración. Así que la importancia de la oración en la vida de Cristo es evidente en estos y otros textos que podríamos leer. También la oración fue muy importante en la vida de los cristianos primeros que encontramos en Hechos capítulo 2. Usted sabe tal vez que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés y tenemos el registro de este principio en Hechos capítulo 2. Después que oyeron el Evangelio, se arrepintieron y fueron bautizados para perdón de los pecados. Los que recibieron la palabra del apóstol Pedro en ese día, la palabra de Dios, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego en Hechos capítulo 2, versículo 42, Lucas, por inspiración del Espíritu Santo de Dios, nos ha dejado este comentario acerca de la vida de estos nuevos cristianos. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tal vez hemos hablado en el pasado ya acerca de la importancia de que usted estudie la palabra de Dios, que conozca a fondo la doctrina de los apóstoles de Cristo, que se enseña en el Nuevo Testamento. Por esto usted necesita cursos bíblicos, por esto necesita estar presente en todos los estudios de la palabra y escudriñar a diario también la palabra de Dios usted mismo.
Tal vez hemos hablado de la necesidad y la importancia de la comunión con otros cristianos para recibir fuerza y ánimo los unos de los otros, y del partimiento del pan, la cena del Señor, su significado y su importancia para su vida. Pero aquí vemos también la importancia de las oraciones en la vida de estos nuevos cristianos, y es importante también para usted. Y por esta importancia es que vamos a dedicar bastante tiempo a estudiar algunas lecciones fundamentales acerca de la oración, fundamentales para usted y para mí y para todo cristiano. Muchas veces cuando comenzamos a hablar acerca de la oración, personas empiezan a pensar en ciertos ritos, en la posición de la oración y diferentes cosas que tal vez no tienen tanta importancia. Porque lo más importante en la oración, algo que muchas veces no enfatizamos, es la actitud del individuo que va a orar. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, tenemos un pasaje bíblico que nos revela mucho acerca de las diferentes actitudes necesarias para agradar a Dios y para recibir el beneficio que necesitamos en la oración. Así que vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, y vamos a ver estas actitudes uno por uno que nosotros necesitamos, que son fundamentales para la oración. Dice el apóstol Pablo al cristiano Timoteo, el predicador, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Tenemos aquí diferentes palabras que nos están señalando diferentes actitudes. En primer lugar, tenemos las rogativas que debemos hacer. Y esta palabra rogativas viene de la palabra de rogar, y nos está señalando la humildad que debe caracterizar nuestra mentalidad y nuestra actitud cuando nosotros oramos a Dios. Nosotros necesitamos humillarnos en la presencia de Dios y sentir de veras la necesidad de la ayuda de Dios. Y cuando sentimos esta necesidad, nosotros le vamos a pedir, no, le vamos a rogar por lo que nosotros deseamos y lo que sentimos que necesitamos nosotros en nuestra vida. Vamos a hacer rogativas, vamos a humillarnos, no vamos a hacer como el publicano que encontramos en Lucas capítulo 18, en los versículos 9 al 14, porque en este hombre encontramos una actitud completamente opuesta a esta, una actitud que destruye la oración. En Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, encontramos las siguientes palabras. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, esta es una parábola, y Cristo la dio para ciertas personas que confiaban en sí mismos como justos. O sea que no había humildad en ellos. No reconocían su necesidad de Dios, de la misericordia y el perdón y la gracia de Dios en sus vidas. Y por tanto, Jesús dio esta parábola de este hombre fariseo
que pensaba que por ser tan religioso y tan bueno, él podría acercarse a Dios con toda confianza y aún jactancia, enalteciéndose, exaltándose en la presencia de Dios. Y Cristo nos aclara que Dios no responde favorablemente a la oración de tal persona. Así que es importante que nosotros seamos humildes y que hagamos rogativas entonces en nuestras oraciones. Esta necesidad que sentimos nosotros de la ayuda de Dios nos obliga a pedir y más nos anima a persistir también en la oración, a no desmayar. En Lucas capítulo 18 también, en los primeros 8 versículos, tenemos otra parábola que Cristo refirió sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El texto bíblico dice, en Lucas 18 del 1 al 8, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La importancia de esta parábola y esta enseñanza para nosotros es que nosotros debemos reconocer no solamente la necesidad que tenemos de Dios y de su ayuda, y la necesidad de pedir su ayuda, sino la necesidad de persistir en nuestra fe, en nuestra humildad, y de seguir rogando a Dios, porque Dios quiere encontrar en nosotros fidelidad, quiere encontrar fe, quiere encontrar persistencia, y de que oremos siempre sin desmayar. La persona que realmente reconoce que no puede vivir sin Dios, no se va a desmayar, porque no tiene otra esperanza. La misma humildad que le obligará a pedir a Dios, también le animará a persistir y no desmayar en la oración. El segundo punto que queremos ver aquí en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 es en cuanto a las oraciones. La palabra oración sencillamente se refiere a que nosotros realmente hablamos con un ser superior, realmente hablamos con Dios. Se trata de una plática directamente con nuestro Dios. Y cuando reconocemos que no solamente estamos diciendo ciertas palabras repetidas, memorizadas, que no suben más allá del techo, sino que realmente estamos hablando con nuestro Dios. Esto debe llenarnos de reverencia, de temor reverente, cuando reconocemos que realmente en nuestras oraciones no estamos hablando para que los hombres nos oigan, no estamos hablando solo para calmar nuestros nervios, no estamos hablando solo para llenar el tiempo, no estamos diciendo estas oraciones porque es parte de los ritos de la iglesia, sino que estamos orando porque Dios nos está oyendo. Esto nos debe llenar de reverencia, de temor reverente, y debe eliminar, mi estimado hermano, debe eliminar todo desorden personal, toda distracción de la mente, y aun cuando estamos reunidos como congregación, que no haya distracciones, que no haya desorden en nuestras oraciones, ni de nuestra parte ni de parte de otras personas. Y esto, por supuesto, nos va a enseñar que no es posible que todos estemos orando en voz alta de una vez, con un desorden, cuando nadie sabe lo que dice el otro, ni puede decir el amén al terminar su oración, como enseña el apóstol Pablo que hacemos en 1 Corintios 14,
que no van a hablar en lo que llaman lenguas, o sea, en un desorden que nadie entiende ni lo que uno mismo está diciendo. La reverencia se trata de una oración, una comunicación entre mí como criatura y mi Dios, mi Creador. También el apóstol Pablo nos exhorta en tercer lugar a que debemos hacer peticiones. Peticiones. Esto nos debe llenar de confianza, que nosotros tenemos el derecho de acercarnos a Dios y pedir favores con confianza. Se trata de una conversación íntima con el Rey, en el cual usted y yo le podemos pedir favores y los podemos pedir con plena confianza. Y si no entiendo equivocadamente lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí y en otros textos, cuando habla de hacer peticiones, se trata de pedir algo específico. Se trata de peticiones específicas, no sencillamente de pedir bendiciones en general, no sencillamente de pedir por las necesidades del mundo en general, sino de hacer peticiones específicas. Tenemos la confianza que podemos acercarnos a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y hacer una petición específica. Padre, deseo esto. Te suplico, te ruego que me bendigas con esto, o que ayudes a otra persona con esto. La confianza en la oración. Y esto, por supuesto, nos está señalando la necesidad de que nosotros pidamos con fe. Santiago dice en Santiago capítulo 1, versículo 6, y terminando en el versículo 7 realmente, Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si nosotros vamos a hacer peticiones, debemos hacerlas con fe, con confianza en Dios, no dudando, porque si estamos pidiendo algo a Dios, y en primer lugar no creemos que lo dé, ni creemos que lo pueda dar, ni que quiera darlo, entonces estamos pidiendo en vano, porque estamos dudando en un caso de la bondad de Dios, que Él no quiere bendecirnos, o tal vez estamos dudando del poder de Dios, que Él no puede bendecirnos, o tal vez peor de todo, estamos dudando de que Dios escuche aún nuestras oraciones, de que Él oiga lo que nosotros le estemos pidiendo. Debemos pedir con fe. Cuando usted va a pedir algo, debe estar completamente convencido que Dios le va a escuchar, que Dios quiere bendecirle y que Dios puede bendecirle conforme a su voluntad. Tenemos la promesa de Cristo. Cristo Jesús ha dicho en términos claros, en términos que nadie puede malentender, en Mateo capítulo 7, por ejemplo, en los versículos 7 y 8, tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros no debemos dudar de las promesas de Cristo, y debemos hacernos acreedores de las bendiciones que vienen en sus promesas. El texto dice, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Así que podemos ver claramente que la promesa del Señor es que cuando nosotros pedimos algo específico, recibimos algo específico. Cuando nosotros buscamos algo específico, hallamos algo específico. Esta es la bendición que Cristo nos promete. En Juan capítulo 14, también cuando estaba próxima a su muerte y Él estaba reunido con sus apóstoles en el aposento alto, en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, les prometió, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tenemos esta maravillosa promesa de Cristo Jesús, que podemos pedir, y esto debe llenarnos de confianza, que nuestras peticiones serán oídas y cumplidas, siempre y cuando que sean conforme a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos libertad de pedir, tenemos libertad aún de acercarnos y de acercarnos al trono de Dios, al lugar santísimo donde Dios mora en espíritu, y nosotros podemos acercarnos no con jactancia, pero sí confiadamente. Cristo lo ha hecho posible. En Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16, el escritor a los Hebreos habla de esta confianza que nosotros tenemos y del ánimo y de la ayuda que debemos recibir de esta manera. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted va a tener muchas oportunidades en su vida de acercarse a Dios. Usted va a tener muchas necesidades, muchos problemas, muchos obstáculos, mucha necesidad de fuerza y de socorro. Y usted debe acudir a Dios con confianza por medio de Cristo Jesús. Debe acercarse y sentirse cerca de Dios y Dios cerca de usted por medio de la oración. Confiadamente se acerca al propio trono de Dios. Y usted alcanzará misericordia y encontrará la gracia que necesita para el oportuno socorro, para la necesidad específica que usted tiene en su vida como cristiano. Esta es una promesa maravillosa, la confianza del cristiano, y con esta confianza debemos acercarnos a Dios en la oración. Leamos también en Hebreos capítulo 10 versículos 19 al 22, acerca de cómo Cristo por su sangre y su sacrificio ha hecho posible que nosotros nos acerquemos con libertad y confianza. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Fíjese bien, el lugar santísimo en el Antiguo Testamento era el lugar parte del tabernáculo y luego del templo, en el cual entraba solamente el sumo sacerdote una vez por año. Pero ahora nosotros tenemos libertad para entrar en el verdadero lugar santísimo, que es la verdadera presencia de Dios, al trono de Dios, por medio del sacrificio de Cristo. Por el camino nuevo, él sigue diciendo en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Podemos acercarnos confiadamente, con plena certidumbre, no por ser buenos, sino porque confiamos en el sacrificio de Cristo Jesús, y en este sacrificio somos limpios y tenemos un camino abierto, libre entrada al Padre Celestial. Si entendemos la confianza que nosotros podemos tener en las peticiones que hacemos a Dios, debemos entender también que es importante pedir a Dios lo que nosotros deseamos. Muchas veces nosotros no recibimos las bendiciones de Dios porque no pedimos bendiciones específicas de parte de Dios. Muchos cristianos equivocadamente creen que Dios sencillamente les va a bendecir solo porque Él es bueno y porque tenemos la necesidad, pero esto no es cierto. Él espera que nosotros le pidamos. Es cierto que Él sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que nosotros le pidamos, quiere que dependamos de Él, quiere que tengamos confianza y fe en Él, tanta confianza que hagamos peticiones específicas.
En Santiago capítulo 4 versículo 2 la Biblia dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Estas personas estaban trabajando y luchando y hasta peleando por lograr lo que deseaban, pero no estaban pidiendo a Dios. Claro que Él no les iba a dar conforme a sus caprichos personales, pero sí, si nosotros pedimos en fe y conforme a su voluntad, Él nos dará lo que nosotros estamos pidiendo. Dios es nuestro Padre, Él nos ama, Él quiere bendecirnos, pero quiere que nosotros le pidamos. En Lucas capítulo 11 versículos 5 al 10 creo que es una ilustración completamente clara. Les dijo también, son palabras de Jesucristo: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, esta es la comparación: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Sencillamente, si nosotros esperamos recibir de Dios todo lo que necesitamos en esta vida, tendremos que pedirle, y pedirle con confianza. Entendamos, la oración no es para vencer la renuencia, ni la falta de interés de Dios, sino para hacernos acreedores de su buena voluntad hacia nosotros y su deseo de bendecirnos. Pasamos luego a otro punto en 1 Timoteo capítulo 2, acciones de gracias, la gratitud. Demasiadas veces en la oración dedicamos tiempo y tiempo y tiempo a las peticiones, a las rogativas, a comunicarnos con Dios, pero muy poco tiempo a dar gracias, a las acciones de gracias, la gratitud que debe caracterizar la oración también del cristiano, porque tenemos tantas bendiciones, y si empezamos a hacer una lista de nuestras bendiciones y agradecerle a Dios todo esto, pasaremos mucho tiempo, y debemos hacerlo realmente. Debemos pasar mucho tiempo agradeciéndole a Dios lo que Él nos ha dado. Muchas veces yo he conocido a personas que piden a Dios, le piden y le piden que les dé su salud, que les dé un trabajo, que sane a su hijo, que les ayude a resistir la tentación, que les ayude con este problema o con otro. Y cuando Dios les ayuda y se resuelve el problema, pronto se les olvida y ya ni gracias dan a Dios. En Filipenses capítulo 4 versículo 6, la Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. O sea que no debemos estar afanados por problemas que tengamos. Podemos dar a conocer lo que deseamos, nuestras peticiones, en presencia de Dios, en toda oración y ruego. Pero luego agrega: con acción de gracias. No olvidemos incluir en nuestras peticiones también acciones de gracias por los favores que ya hemos recibido de Dios, y aun porque Dios escuche las peticiones que le estemos haciendo en el momento. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, también el apóstol Pablo nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. El cristiano en todo debe encontrar un motivo por qué agradecerle a Dios lo que le esté sucediendo, lo que le venga en la vida. Debemos
aprender a dar gracias a Dios aún por las pruebas. No porque nos gusten las pruebas, porque a nadie les guste que tenga que sufrir, sino porque sabe que estas pruebas resultan en bendiciones espirituales también para nosotros. En todo, aprendamos a dar gracias. Sea usted un cristiano que se dedica también a la gratitud, a las acciones de gracias a Dios. Hemos visto la humildad, la reverencia, la confianza y la gratitud. Y en las últimas palabras de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, encontramos otra actitud que debe caracterizar al cristiano en sus oraciones. Por todos los hombres. La intercesión. Por todos los hombres. Debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Todo esto por todos los hombres. No debemos pensar solamente en nuestras propias necesidades. No debemos estar pendientes solamente de nuestros propios problemas, sino que también debemos pensar en las necesidades y los problemas de otras personas, de otros cristianos, de congregaciones enteras, de la iglesia del Señor en todo el mundo, de amigos, de familiares, de enemigos, de nosotros mismos. Debemos entender que tenemos el derecho dado por Dios, por medio de Cristo Jesús, a interceder, a pedir favores por otras personas y a dar gracias por las bendiciones que Dios da en la vida de otra persona. La intercesión es una actitud muy necesaria en la oración que evitará que nosotros seamos egoístas en solo pedir por nosotros y solo alabar a Dios por lo que hace por nosotros personalmente. Y debemos entender que nuestras peticiones por otras personas son oídas, nuestras peticiones son eficaces. En Santiago capítulo 5, versículos 14 al 16, Santiago escribe: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjese bien, presenta dos casos. El caso de la persona que esté enferma físicamente y luego el caso de la persona que tenga pecado en su vida. Y dice que nosotros tenemos el derecho, la capacidad de orar los unos por los otros con fe, y que el Señor escuchará nuestras oraciones, que el Señor dará salud y el Señor dará perdón a estas personas por su salud física y por su salud espiritual. Nosotros tenemos derecho de pedir, y luego termina diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros pedimos algo a Dios a favor de otra persona, Dios oye y Dios obra a favor de esta persona. El apóstol Pablo estaba convencido, según Filipenses capítulo 1, versículo 19, que la ayuda, la fuerza de Dios vendría a él por medio de la oración de otros cristianos en la ciudad de Filipos. Dice la Biblia en Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba seguro que iba a estar libre nuevamente. Él estaba preso por el momento por causa de Cristo Jesús. Pero estos cristianos en Filipos estaban orando por él, así como sin duda cristianos en otros lugares también estaban orando por Pablo. Y él dice: yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces Pablo pensaba que las peticiones de otros cristianos en otros lugares aún eran eficaces en lograr su libertad. También en Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4, él nos exhorta: perseverad
en la oración, velando en ella con acción de gracias y orando también al mismo tiempo por nosotros. Ahí tenemos la intercesión por otra persona, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Él estaba convencido que nosotros tenemos derecho y poder para pedir a Dios favores por otras personas. Así que en sus oraciones no olvide la actitud de la intercesión por otras personas. La humildad, la reverencia, la confianza, la gratitud y la intercesión son las 5 actitudes esenciales según 1 Timoteo 2:1 para la oración del cristiano. Ahora queremos volver nuestra atención a Mateo capítulo 6 versículos 5 al 15 y la enseñanza de Jesucristo acerca de la oración. Sus discípulos en una ocasión le suplicaron diciendo: Señor, enséñanos a orar. Y tenemos la respuesta de Cristo, su enseñanza específica acerca de la oración en Mateo capítulo 6 versículos 5 al 15, y estaremos viendo estas lecciones fundamentales en esta oración que Cristo nos ha dejado. No ha dejado esta oración para ser memorizada y repetida, sino para que aprendamos lecciones fundamentales, primordiales, acerca de la oración en la vida de los discípulos de Cristo Jesús, aquellos que son realmente cristianos. Primeramente leemos en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El primer punto que aprendemos de Jesucristo es que el cristiano no debe orar para ser visto de los hombres. Es decir, que no debemos orar con el propósito de que los hombres sepan que nosotros estemos orando. No debemos orar con el propósito de impresionar a otras personas que nosotros somos cristianos muy devotos. La oración es algo muy personal, muy íntimo, muy privado, algo totalmente entre el cristiano y su Dios. Naturalmente, esto no está condenando la oración en público, así como no está condenando la oración en la posición en que se encontró este hombre en pie. Lo que está condenando es la actitud y el propósito del corazón de esta persona. Oramos en la congregación, todos congregados en público, una persona orando en voz alta, siguiendo el ejemplo de los cristianos primitivos que también lo hicieron. Pero en cuanto a la oración personal se trata, no debemos orar con el propósito de impresionar a otras personas. Luego encontramos enseguida en los versículos 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Lo que Cristo está corrigiendo aquí son las vanas repeticiones. No debemos usar vanas repeticiones. No debemos pensar que por nuestra palabrería, por la elocuencia, ni por la repetición muchas veces de algo, que por esto Dios nos pueda escuchar. Lo que Dios quiere es que nosotros oremos de corazón, que oremos en espíritu, que oremos con nuestro hombre interior y que oremos con el entendimiento. Por esto en 1 Corintios 14, versículo 15, el apóstol Pablo dice: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Oramos con el espíritu y con el entendimiento, y nosotros no seremos culpables
de usar vanas repeticiones. No entiendo cómo pueden personas leer este versículo y luego practicar la memorización de esta oración del Señor Jesucristo y repetirla y repetirla y repetirla, esta y otras oraciones memorizadas repetidas en vano. Porque lo que Dios quiere es que oremos con lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y con nuestro entendimiento de lo que estamos diciendo. Claro que si estamos repitiendo algo que realmente sentimos, si estamos repitiendo algo que realmente comprendemos, y si proviene de nuestro corazón, entonces está bien, pero las vanas repeticiones se condenan. No debemos pensar que por nuestra palabrería seremos escuchados, porque no es así. Luego comienza la oración que el Señor utilizó para enseñar a sus discípulos cómo orar, no qué deben orar, sino cómo deben orar. Así que en el versículo 9 encontramos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En primer lugar, debemos entender que la oración debe ser dirigida al Padre. Debemos dirigirnos en la oración al Padre Celestial. Hay muchas personas que cometen el error de orar a Jesucristo, de orar al Espíritu Santo, y peor quizás de orar a ciertas personas, pidiendo favores a individuos que ya murieron, creyendo que estas personas tengan poder para ayudarles. Pero la oración del cristiano, del discípulo de Cristo, se debe dirigir al Padre Celestial. Esto es muy importante. Hace poco le pregunté a una cristiana muy fiel si usted pudiera decir algo a un cristiano nuevo acerca de la oración, ¿qué le diría? Y la primera cosa que esta cristiana me dijo fue que le diría que se acordara que Dios es nuestro Padre. Dígale que recuerde que Él está hablando con su Padre espiritual, no con un extraño, no con un desconocido, y que recuerde que Dios desea que nosotros nos comuniquemos con Él. Dios quiere que le expongamos lo que tenemos en el corazón. Dios quiere saber lo que nosotros estamos pensando. Él se interesa en nuestros problemas y quiere que nosotros le expongamos nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestros deseos, nuestros anhelos. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo nos revela un pensamiento muy parecido a este mismo, diciendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En vez de llevar nosotros nuestros problemas, debemos nosotros derramar el corazón, exponer a Dios lo que tenemos en el corazón, porque Él se interesa. Y debemos orar al Padre. Orar al Padre, pero en el nombre de Jesucristo, o sea, por medio de Jesús. Jesús prometió en Juan 14, un texto que ya leímos, versículos 13 y 14, que lo que pedimos al Padre en su nombre, Él lo haría. Prometió lo mismo en Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. La oración se dirige al Padre Celestial, pero debemos entender que nosotros tenemos que llegar al Padre en el nombre de Jesucristo, y no se refiere solamente a repetir la frase te lo pido en el nombre de Jesucristo, sino que nosotros debemos comprender que estamos llegando a la presencia de Dios y que Dios nos oye por medio de Jesús, que Jesucristo es nuestro mediador, aquel que está en medio entre nosotros
y nuestro Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, el apóstol Pablo aclara este punto en términos completamente claros. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2, versos 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo es el mediador entre nosotros y Dios. Él está en medio, y por tanto, solamente por medio de Él. Y debemos comentar que aquí el texto dice claramente que así como hay un solo Dios, también hay un solo mediador. No son varios, sino solo Jesucristo. Ni los santos, ni María, ni debemos orar en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni en el nombre del Espíritu Santo, porque la oración es por medio de Jesucristo, que tiene esta función en el plan de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo, exhortando a los cristianos en Colosas, les dice prácticamente lo mismo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacerlo en nombre de Jesucristo es hacerlo con su potestad, con su autoridad, por medio de Él, como nuestro único mediador, que nos da el derecho, que nos da la libre entrada a la presencia de Dios. Así que oremos al Padre en el nombre de Jesucristo. Luego, también encontramos en este versículo 9 de Mateo capítulo 6, versículo 9, y también el versículo 13, otra enseñanza fundamental acerca de la oración. Santificado sea tu nombre, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esto comprendemos que Jesús nos está enseñando que debemos alabar y glorificar a Dios en la oración. Debemos hacerlo con gozo y entusiasmo sincero. Muchas veces las oraciones de cristianos son oraciones que carecen de emoción. Son oraciones que carecen de gozo. Son oraciones que carecen de entusiasmo. Y si hay algo que nosotros debemos hacer en la oración, es alabar a Dios. Debemos bendecir el nombre de nuestro Dios. Debemos glorificar a Dios, porque Dios nos ha dado tantos favores y Dios es tan grande, tan maravilloso, tan santo, que nosotros con reverencia y al mismo tiempo con gran gozo, nosotros debemos acercarnos a Él y glorificar, alabar su nombre grandemente en la oración. Que su oración no sea tan solemne, que su oración no sea tan egoísta, que usted solo esté pidiendo o aún solo dando gracias, sino alabando el nombre del Señor, porque Él merece nuestras alabanzas y se agrada con alabanzas que provengan de un corazón sincero y lleno de gozo y lleno de alegría por la grandeza de nuestro Dios. Luego en el versículo 10 de Mateo 6, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En esto nosotros estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios en la oración. Estamos pidiendo que Dios reine en nuestra vida y en todo el mundo. Estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo perfectamente. Y esto debe comenzar con nosotros mismos, con nuestra propia sumisión a la voluntad de Dios y con nuestra propia devoción a la comisión que Dios nos ha dado de enseñar su verdad a todo el mundo. Su reino ya vino. Cuando Jesús les enseñó esto, el reino no había venido todavía, pero ahora gozamos de esta bendición del reino de Dios. Pero hay muchas personas que no están en el reino, sino todavía bajo la potestad de las tinieblas. Y nosotros deseamos que la voluntad de Dios sea hecha también en la vida de cada una de estas personas, así como se hace en el cielo perfectamente, que así sea en la tierra y que comience en nuestra propia vida. Y esto es un principio muy importante en la oración. Cuando estamos pidiendo y pidiendo,
Nosotros debemos reconocer que todo lo que nosotros pedimos en oración tiene que cumplir un requisito, que sea conforme a la voluntad de Dios. Hay promesas maravillosas. Si pedimos, se nos dará. Pero nosotros necesitamos entender que tienen que ser peticiones que sean conformes a la voluntad de Dios. En 1 Juan capítulo 5, versículos 14 al 15, la Biblia dice, 1 Juan 5, versos 14 al 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza, maravillosa promesa del Señor, que podemos pedir y saber que recibiremos, pero con esta condición, que sea conforme a su voluntad. No podemos esperar que Dios nos dé algo en contra a su voluntad. Y aun cosas buenas, a veces Dios no las da, porque no es conforme a su voluntad darlas como nosotros pedimos, o cuando nosotros las pedimos, o nunca, porque sabe que hay algo mejor para nosotros. Porque en las bendiciones que podemos recibir de Dios, hay bueno y hay mejor. Y nosotros debemos desear lo mejor. Y lo mejor es lo que Dios desea para nosotros. Lo mejor es la voluntad de Dios para nosotros. El espíritu obediente es el primer requisito, quizás, un requisito fundamental para que nuestras oraciones sean escuchadas y contestadas favorablemente por Dios. En 1 Juan capítulo 3, versículos 21 al 22 encontramos estas palabras del apóstol Juan hablando de la confianza del cristiano fiel. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos estar tan seguros que cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando nosotros estamos colaborando con Dios, cuando estamos viviendo de acuerdo con sus instrucciones, cuando somos obedientes a sus mandamientos, podemos estar seguros que Dios nos escuchará cuando le pedimos algo.